Se ha estado paseando por el centro de Lima. Tenemos para contarles, pero de todo. Tenemos un entrevistado también con quien vamos a analizar las cosas que ha hecho, que ha dicho, ¿no? Y qué opina el pueblo sobre nuestra Presidenta de la República. Para eso está con nosotros Enzo Helguera. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Qué tal? Bienvenido a Fe de Ratas. ¿Qué tal? Qué gusto estar en tu programa. Enzo, en realidad a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención. Es algo como que ya se sabía que de por sí la presidenta no goza de mucha aprobación, pero ya es oficial, porque ya están las cosas dadas en papel, ¿no? O bueno, en digital, pero finalmente los números están dados. Las encuestas la rechazan. ¿Y sabes qué me ha llamado a mí muchísimo la atención? Que sea el electorado más joven el que la rechaza, ¿no? Porque incluso, o sea, entiendo que jóvenes de 18 a 24 años, pero tenemos las claquetas y a la gente los quiero invitar, ya estamos en vivo por el YouTube de ATV Noticias. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta o alguna opinión con respecto, aprueban o no aprueban la labor que está haciendo la Presidenta de la República, aquí somos abiertos. Si ustedes la aprueban, no, vamos a leer su comentario. Sería raro, pero lo vamos a leer, porque aquí respetamos la opinión de todos, ¿no? Entonces no vamos a censurar ningún tipo de comentario, así que por favor escríbanos, por favor, eso sí les pido. Cada vez que me dejen un comentario también me dejan un like, dedito arriba, porque eso nos ayuda a que esta humilde tribuna continúe funcionando. Si gustan también pueden compartir esta transmisión en vivo que estamos haciendo a través del YouTube de ATV Noticias. Nos pueden dejar alguna pregunta para Enzo, sí, con respecto a las encuestas que vamos a ver a continuación. Así que ya saben, gente, pero no los veo con actividad. Están conectados, pero nadie me está diciendo hola. Otra vez ustedes me saludan. Salúdenme, pues, díganme hola, ¿cómo están? Feliz semana, Karinita, algo, ¿no? Yo siempre los saludo, siempre estoy saludando, diciendo hola, ¿cómo están? Los saludo con nombre y apellido, ¿ah? A ver, ¿quién es el primero que me saluda? Que me dice, hola, gente, estamos aquí, ¿ah? Yo sé que hay más gente que nos está viendo por ATV Más Noticias, que es la señal del aire, pero los que están en el YouTube, por favor, gente, no se sientan desatendidos. Aquí estamos, aquí estamos. Ahora sí, Enzo, es que hay que saludar a la gente del YouTube, ¿ah? La gente del YouTube requiere que los empecemos a saludar, que leamos sus comentarios. ¿No tienes problemas con responder comentarios? No, para nada, todo lo ¿Así contrario. opinen a favor de la Presidenta de la República? Sí, claro, no dar carga un montón, porque finalmente eso es lo bueno, ¿no? Que haya la libertad de expresarse como uno quiere, pero ¿no? por supuesto, tenemos todo el derecho de opinar a favor o en contra, aunque obviamente el sentir de la población en su mayoría es en contra de esta gestión, ¿no? Claro, sí, de hecho la mayoría de la población, o de manera generalizada, lleva en contra de la aprobación de gestión del actual gobierno, porque evidentemente hay una discordancia en muchos factores, tanto de estrategia como comunicacionales, en los que estaría fallando la presidenta, a pesar de haber mejorado y haber tenido algunos cambios en los temas de su discurso. A pesar de haber cambiado la estrategia, no necesariamente está apuntando con la fuerza necesaria a la población de manera empática. Es que ese es el tema. Yo sí creo definitivamente, ¿no? Que hay un tema de como que darle la espalda a la población, que no le estamos prestando atención a los requerimientos ni a las situaciones que se vienen dando en nuestro país, como por ejemplo el tema Machu Picchu, ¿no? En el Cusco literalmente se estaban matando y la señora pidiendo permiso para irse a Nueva York. Claro. A ver, en el tema de los viajes entiendo que el sentir de muchos políticos, o por lo menos de la cúpula política en el país, es, oye, no, sí, un presidente debe ir, debe representarnos debidamente y todo el tema. Pero cuando hay problemas en la casa, primero resuelves los problemas en la casa, o por lo menos antes de viajar se te ve en el asunto, resolviendo el asunto de una u otra manera, ¿correcto? Y después de que estás dando ese primer paso, puedes ir y hacer todos los viajes que se necesitan como jefa de Estado, ¿correcto? Pero hacer el viaje y no hacer nada al respecto como presidente, por lo menos que la percepción de la opinión pública no lo vea, entonces es grave. Sin siquiera pronunciarte al respecto, Por porque supuesto. eso es el colmo ya. O sea, ya está bien, señora, no vaya al Cusco porque ya sabemos que a donde van la linchan, ¿no? Está bien, es que hay que decir las cosas como son. Correcto. ¿No? Ya sabemos que a donde usted va la quieren linchar. Ajá. Ok, entonces usted, su equipo dicen, no, me voy a salvar, voy a evitar
no toda esta situación, voy a evitar que me quieran linchar, no voy. Pero entonces me planto en vez de estar hablando, diciendo que antes que usted presidenta fue hermana, no estar, digamos, preocupándose en chancar al Ministerio Público porque ya suficientes problemas tiene la señora del Espinosa, ¿no? Correcto. Se los dejamos a ella, ¿no? Preocúpese, párese y diga algo, ¿no? Manifiéstese a favor de Machu Picchu, mande a su ministra, porque la ministra tampoco fue. Claro, y ahí hay otro... Estoy solucionando el problema de Machu Así Picchu es, acá en Lima. ni siquiera los de su propia cartera, ¿correcto? Ni siquiera de la cartera. Entonces, ¿eso qué significa para la opinión pública? Me pongo de lado y no atiendo el problema, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre... Miro para el problema. Sí, pero esto evidentemente le termina jugando en contra, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de una mala estrategia de gestión en principio, y estamos hablando evidentemente de que por eso también la comunicación falla. ¿Por qué? Puede tener brillantes estrategas en comunicación, pero si a nivel de gestión yo decido no enfocar el problema, porque al final del día ella toma las decisiones, entonces evidentemente menos va a comunicar porque en gestión no estás abordando el problema, no quieres abordarlo, ¿correcto? Seguramente algunos asesores le pueden decir también, Presidenta, no aborde el problema, porque esto va a significar que se desgaste más de lo que ya está desgastada. Entonces, algunos estrategas hacen esas recomendaciones, pero en el caso de ella, con un nivel tan bajo de aprobación, no hacerlo significa, o sea, si ella no tiene mucho que perder en ese nivel, significa ignorar y hacer que su aprobación jamás despegue, porque evidentemente sigue cultivando ese antivoto que tiene. Además, si ya te va tan mal, ¿ya qué más da? Claro, ya que más da, pero... O sea, ya puede que te sigan chancando, pero ya qué importa, si igual te chancan, ¿no? Pero por lo menos muestras que estás preocupada por el tema. Al menos finge, correcto, como diría. Claro. Aunque no lo resuelvas, ¿no? Al menos te muestras preocupada, Al ¿no? menos finge, correcto. Claro. Y sería mejor si se muestra preocupada y lo resuelve. Ya pero, no le pidas tanto. Pero como no hace eso, evidentemente, ¿qué nivel de aprobación se puede esperar de alguien que huye y que mira así o de espaldas a los problemas, ¿no? Y es que los números no mienten y de verdad es preocupante la situación. Mira, nosotros hemos podido recopilar la última encuesta que se ha publicado y estamos hablando de 2.5 de aprobación, ¿no? Por ejemplo, y 93.8 de desaprobación. Correcto. No preciso un 3.8, pero ya pues todo está más claro. Eso en la pregunta en relación si Dina Boluarte, ¿usted aprueba o desaprueba su gestión o desempeño como presidente del país? Mira, la tenemos ahí en pantalla, ¿no? Aprueba solo un 2.5. ¿Se había visto, Enzo, un número así antes en el país? No, definitivamente no. Recuerdo que el momento más complicado fue el de Alejandro Toledo, que llegó a un 8-7% y fue un gran escándalo de cómo puede gobernar con 8%, ¿no? Y teníamos a todo el Congreso hablando de esos temas, ¿no? En la actualidad, claro, la presidenta tiene menos nivel de aprobación. Como beneficio de la duda, probablemente ahí en los que hay el no sabe, no opina, hay algunos que le podría dar vergüenza decir que aprueba a la presidenta por sentirse parte de la crítica social, ¿correcto? Entonces, los que no saben, no opinan, huyen a veces un poco de dar la cara en la respuesta, sobre todo positiva, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es muy bajo, es mucho más bajo de lo que se criticaba de otros presidentes que entraron en desgracia y que obviamente en antaño por mucho menos los hubiesen acribillado. Ni en los tiempos de Alan de su primer gobierno. Ni en los tiempos de Alan García de su primer gobierno. Que, o sea, ahí también a mi causa todo el mundo lo quería chancar, claro, y ni así. Claro, ni así, ¿no? Entonces, evidentemente, pero ahí está el problema, ¿no? Si nosotros desatendemos los problemas y a todos los problemas empezamos a darle la espalda y siempre estamos victimizándonos, ¿no? Que es lo mismo que ha ocurrido en la ONU. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta del líder, no? O sea, el ciudadano evidentemente se queja de los problemas, pero si el líder también se queja de los problemas y se enfoca más en los problemas que tiene, entonces la ciudadanía dice, oye, este no es el líder que espero, yo espero un líder que me solucione los problemas. Si no me los soluciona,
haciéndome problemas, con uno lo tiene suficiente con el día a día, ¿no? Claro, o por ahí. lo menos mostrar que estás intentando solucionar los problemas. Yo creo que eso es algo que obviamente esto no es en defensa o a favor del señor Martín Vizcarra, pero eso es algo que Martín Vizcarra maneja muy bien. Porque Martín Vizcarra te vende que él está sacándose la mugre, te vende que él es el mejor presidente del mundo, porque así se vende, Ajá. y se sabe vender muy bien. Que lo sea, obviamente no, ¿no? Las pruebas también, ¿no? Acaba de salir de prisión y eso que por la sombrita nomás, ¿no? Porque Ajá. todavía sigue procesado. Pero lo que me voy es a eso, a la forma en la que él se vende. En cambio, aquí hay torpeza tras torpeza. O sea, ves error tras error y lo peor es que ya no hay vergüenza. Claro. Lo que pasa es que en el caso de Martín Vizcarra lo que él ha hecho, lo que él hace es, evidentemente tiene estadística, tiene data y en base a eso busca los elementos con los cuales empatizar con la población, ¿correcto? Entonces ya se fue a la frontera antes de lo de prisión, ya mostró preocupación y él digamos que va casi solo, se le ve casi solo que va y está como que mostrando eso que la presidenta le es difícil mostrar. Entonces él termina, a pesar de que pueda tener un antivoto que también es importante, va y lo hace y obviamente estamos hablando de empatía, de preocupación, estamos hablando de conexiones de cercanía con la gente. Por supuesto, por supuesto. Entonces, mientras él demuestra eso, es muy ágil para emplear las estrategias y no está pensando tanto en todo lo que podría salir mal, porque a cualquier político le puede tener un traspié, ¿correcto? Lo hace y entonces eso marca la diferencia, ¿correcto? Es cómo planteas tú tu propia comunicación, tu propia estrategia hacia el problema. Esa es para empezar una de las diferencias más importantes. Yo creo que en el caso de Dina Boluarte, y no sé qué piensas tú, creo que también el error es ese, porque como ella misma no maneja el país y no sabe manejar su imagen, no se deja llevar por gente que tampoco tiene idea. Correcto. Es cierto y ese error sí lo viene arrastrando de toda su gestión. Recuerdo, por ejemplo, en el CADE salió una encuesta que supuestamente los empresarios la apoyaban también muy poco. Ella se enteró de esa noticia, le llegó y todo lo contrario, en vez de ir y aprovechar y bondar digamos, lo que ha hecho ella en gestión en relación al tema empresarial. ¿Ha hecho? Creo que a nivel de gestión, digamos, ella no se puede atribuir que ella personalmente lo ha hecho, pero sus ministros de Economía han ampliado TLC, o sea, sí hay asuntos de gestión que no son particularmente de ella, sí de sus técnicos, que podría mostrarlo. O sea, es decir, el Perú sí tiene elementos de bonanza económica que mostrar o que lucir, ¿correcto? Como país. Entonces, pudo ella ir con esas banderas, ¿correcto? Y darle un poco más de confianza al empresariado. Pero todo lo contrario, se enteró de los datos, ¿no? Y alguien o algunas personas le aconsejaron que no vaya, y para los empresarios fue un desaire y fue una falta de oportunidad que la presidenta cree esa conexión de la que justamente estamos hablando, ¿no? Entonces, yo veo que hay problemas, entonces no voy. Recuerdo mucho a Alan García en el segundo periodo, que obviamente también habían temas donde las papas queman, y él iba, y la policía iba y lo resguardaba, pero al final te quedaba la imagen de que no veía los problemas, iba y daba la cara, y había gente que le arrojaba cosas y todo, pero él estaba ahí y se preocupaba. Ese gesto vende mucho en política, los gestos son importantes. Que es, por ejemplo, ya sé que las distancias son muy largas con este ejemplo, pero ¿qué es lo que pasó con los reyes de España? ¿Te acuerdas cuando hubo estas catástrofes naturales en una zona de España y llegan Leticia y Felipe y les tiran barro y todo esto y ellos no se van? La reina, siendo la reina Leticia con la cara de barro, calmando a la gente, abrazando a la señora. Correcto. Y no le dieron la espalda a la gente. Así es. O sea, Felipe histérico se le notaba, ¿no? Impecable como rey, lleno de barro, pero ahí fingiendo que le mandaba a la gente a ayudar, a atender y todo, y la reina hasta lloró con su gente, ¿no? Y era como que
Me imagino que ella estaba llorando porque nunca en su vida alguien le había tirado barro encima, pero igual se quedaron y asumieron, ¿no? Eso se llama sentido común, porque para muchos escenarios tú no estás preparado. Es decir, probablemente los reyes en ese momento no estaban esperando esa recepción, porque protocolo les estaban hubiera... esperando él, ¿no? Claro, Que todo- claro, y protocolo a veces no te advierte ese tipo de cosas, pero en el momento que ocurre tú tenías dos posiciones. Podría meterse la seguridad y digamos, mostrar ese proteccionismo, podrían retirarte del lugar o finalmente podrían dejarte con la gente, que es por indicación expresa del personaje político, en este caso los reyes, y lo que hicieron fue tener una reacción genuina, fue tener una reacción, para muchos podría ser calculada, pero al final del día, si estás abordando un problema y tu interlocutor no te entiende, el gesto de abrazarlo y de ponerte a llorar con él, de conmocionarte, evidentemente es algo que va a mover a la opinión pública y a la propia persona Ya. que lo hace por impotencia, ¿no? Ya, pero y en el caso, por ejemplo, de la presidente Boluarte, le jalan el pelo, la mechonía. A mí ella no llora, no derrama ninguna... No, y se muestra riendo y te dice tu mamá. Sí. ¿No? Y, o sea... Sí. Y termina de meter las cuatro. Claro, el asunto es que hay que diferenciar una, digamos, una pelea, ¿ya? Ella, en principio, hay algo que no tiene claro. Cuando una persona está en un cargo público, cuando una persona ejerce el poder, la población ve al personaje político como el David y Goliat, ¿correcto? Entonces, a ella la ven como la Goliat, la que tiene seguridad y todo lo demás. Entonces, si ella no muestra en el poder que tiene compasión por aquel que le está atacando, si no muestra empatía por entender el problema de fondo, sino todo lo contrario, se burla, se ríe, se mofa, ¿qué es lo que hace? Alimentar el odio, la cólera, la desilusión como político, ¿correcto? Entonces, en todos los escenarios, las personas que administran poder tienen que están necesariamente vestidos del halo de superioridad. Exacto. Y cuando tú te muestras frío, lo que haces es ver, así la persona que te está atacando no tenga la razón por el hecho de atacarte, ¿correcto? Se le termina victimizando al atacante y el país se solidariza con el atacante, porque todo lo contrario no está mostrando empatía con el problema de fondo, solamente está reaccionando a la forma, al momento, ¿correcto? Y eso lo podemos dejar, digamos, para los peruanos de pie, pero no para alguien que ofrece o que lidere el país. Ahora, yo te hago la consulta, lo mencionaste hace un ratito con el tema del Congreso de la República, y es que al Congreso le va tan mal o peor que a Dina. Sí. Y se supone que es la representación nacional. Claro, lo que pasa es que el Parlamento está embarcado en el proyecto, en la mayoría de ellos, de darle sostenibilidad al gobierno. Entonces, Sí, obvio, se nota. evidentemente el desgaste de desaprobación también viene por ese lado, ¿correcto? Para muchos o para los parlamentarios... Mira, acá tenemos la encuesta. Les va peor. Ajá. Les va peor, Ok. diría mi hijito. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando el Congreso de la República? Aprueba 1.8%. ¿Esto se había visto? No. Ellos No, ya no, batieron no. récord. Sí. Realmente lo normal es que desaprueben o aprueben menos al presidente y la aprobación del Congreso sea ligeramente más alta, ¿no? Cuando están en descrédito ambos, ¿no? O sea, el peor escenario, siempre el presidente es más desaprobado que el Congreso, porque en el Congreso también hay algunos elementos que son buenos y evidentemente la población puede decir, bueno, hay algunos que se salvan y por eso no lo desapruebo. Pero el concepto en general puede estarle pasando también la factura, porque al final se ve más una gran parte del Parlamento que lo termina negociando todo, y más aún, en el caso de las AFPs, que hemos visto el principal tema, Me vas a acordar. los partidos políticos, ¿no? Me tiembla el ojo. Los partidos políticos sacan un comunicado y dicen, no vamos a apoyar la norma. En la votación lo aprueban y luego tienen que retroceder porque la opinión pública se les iba encima. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
El descrédito lo generan los propios partidos políticos con estos dobles discursos. Y también hay un tema de soberbia, como dices tú, que pasa con la presidenta, que como bien acabas de señalar, ¿no? Toda autoridad tiene un halo de poder que lo que tú tienes que hacer es bajar al llano para hacer esa conexión con la gente. Correcto. Lo que es lo que tú acabas de decir. Pero entonces, por ejemplo, salen estas encuestas, vamos los medios de comunicación a pasos perdidos y decimos, ¿qué opina, congresista? Y, bueno, pues la gente me eligió, pues no, ustedes votaron. Claro, es como que frígate, me diste el voto y ahora aguántame. Exacto, hasta que ahora termine me aguantas ¿por qué? Porque puedo, ¿no? Entonces, eso tampoco funciona, pues, ¿no? Correcto, es tan igual como algunos congresistas cuando justifican el posible aumento de sueldo para ellos en la bicameralidad. Escuché el discurso de bueno, pues nos lo merecemos, ¿no? Me tiembla el ojo, de nuevo. O sea, sí, su justificación, o no sé, el tanto se gasta en el seguro de salud. Ah, bueno, pues sí, nos lo merecemos, no vamos a... ¿Dónde nos van a atender? O sea, prácticamente, ¿qué le están diciendo al ciudadano de a pie? Le están diciendo, tú mereces atenderte en un sistema de salud precario, ¿correcto? En donde muchas veces tu vida se pone en juego al ir a atenderte, y yo, que soy congresista, nuevamente alguien del halo de poder, merezco, ¿no?, un mejor trato, un mejor privilegio. Entonces, cuando hablamos de esos factores, evidentemente la población se enciende, se indigna, y esto recorre a todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque hay la falta del sentido común para comunicar, fuera de la falta de empatía. Y también hay que decirlo muchas veces, porque a veces sí hay que ser bruto para agarrar y decirle eso a una población y desconocer las estadísticas, ¿no? Es que exacto, sobre todo, o sea, yo creo que a los congresistas les falta un poco más, como dirían, caminar, ¿no? Por ejemplo, yo obviamente estoy aquí en Fede Ratos hasta las 5 de la tarde, pero de ahí salgo a la calle, ¿no? Entonces, quienes nos paramos en las puertas de los hospitales porque recibimos denuncias a diario, ¿no? Conocemos de cerca, y bueno, también lo he pasado como hija en algún momento, lo precario que es nuestro sistema de salud. Entonces, incluso yo, siendo periodista, me cuido muchísimo, ¿no?, de no contar, de no hablar del hecho de que, pucha, yo sí pude parir en una clínica y estas cosas, claro, pero por un tema de empatía, ¿no? Porque yo siento que, o sea, yo estoy viendo que tú estás luchando por un cupo en la maternidad de Lima y no voy a ser tan presuntuosa, ¿no?, malcriadona, de decir, en la clínica no es así. No, pues, ridícula, no vaya para allá, ridícula. Empatía y sentido común. Exacto, ¿correcto? ¿no? Sentido común. Entonces, pero ¿sabes qué es lo peor? Lo que pasa es que muchos de estos congresistas que comunican así no nacieron en cuna de oro, ¿correcto? O sea, vienen también del pueblo. La gran mayoría de ellos, hay mototaxistas, cobradores de COP, etcétera, que se han convertido en congresistas, entonces no pueden decir que son ajenos a la realidad, incluso muchos de ellos, ¿no? No es que no la conocen, hay hasta congresistas que han sido lustrabotas. Entonces, cuando hablamos de ello, no podemos decir que no conocen la realidad o que no la han palpado. El asunto es, cuando el pueblo te eligió porque te compró el discurso, que eres el político que viene de abajo y que va a luchar por los más necesitados, ¿qué haces con ese poder que el pueblo te otorga? ¿Correcto? Aparte de dar vergüenza. Por supuesto, es no hacer nada, no. Es solamente cargarte aprovecharte del puesto y ya. Correcto. Ahora, ¿qué diferente sería, por ejemplo, que uno dé el discurso cuando es preguntado por esto y primero ofrezca disculpas a la población y explique lo vulnerable que pueden ser los parlamentarios en relación, por ejemplo, a ser atacados por los cuestionamientos que puede ver al Parlamento en general, y que de pronto este tema de salud, se ha muerto una vez un congresista por estar en el Cusco, etcétera, que reconociendo ello van a tratar de atacar el tema de la reforma de salud más allá del beneficio que tengan de ir a una clínica privada por un asunto de vulnerabilidad del parlamentario, ¿correcto? Pero esa es una comunicación más asertiva, vulnerabilidad en el sentido de que evidentemente está más expuesto, es una persona políticamente más expuesto. Claro. Pero esa, por ejemplo, es una mejor explicación que simplemente decir de que se lo merecen, porque lamentablemente
Y porque no se lo merecen. Sí, por supuesto, encima porque no se lo merecen, correcto. Es verdad, porque no se lo merecen. Correcto. Gente, tenemos algunos comentarios, vamos a empezar a leer comentarios. Por favor, dejen sus preguntas, o sea, y sobre todo sus opiniones, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de este número de desaprobación? O sea, porque... A ver, ¿ustedes están de acuerdo con la gestión del Congreso? ¿Están de acuerdo con la gestión de la presidenta Boluarte? Si es así, ¿por qué están de acuerdo? Nosotros estamos aquí para leerlos. A ver, si las cosas, José Méndez, hola José Méndez, debe ser José Luis, ¿no? Si las cosas no se solucionan, tanto los senadores y diputados del futuro heredan la misma desaprobación del anterior Congreso unicameral. Sí puede pasar, ¿no? Sí, correcto. Y sobre todo... porque se supone que los senadores o la Cámara de Senadores va a ser la Cámara más madura en un Parlamento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando los partidos políticos, digamos que coloquen a las personas menos preparadas o con menos sentido común de la cosa política y los colocan... ¿Se puede más? Claro, se supone que estos senadores deberían ser la parte madura del Parlamento y que digan, oye, no porque esto afecta a la economía del país, no porque esto es antitécnico, no porque esto es populista, y van a vetar los proyectos de ley. Pero ¿qué pasa? Los partidos políticos terminan poniendo ahí más a los amigos o a los que te van a decir sí señor, ¿no? A los que van a tener mayor control, pero no mayor técnica legislativa, no mayor sentido común. Entonces terminamos empeorando las cosas, ¿no? Entonces, en teoría los partidos políticos van a colocar a los políticos más maduros en el Senado que van a evitar este tipo de distorsiones. Se supone que debería ser así, pero hacer lo contrario evidentemente significaría caer en un descrédito similar como lo comentaba la persona en YouTube. Nuestro comentario. José, no sé si es José Luis o José Leonardo, mi hijo es José Leonardo, por ejemplo, pero bueno, ya. José, muchas gracias por tu comentario. Gente, vamos a estar aquí para seguir leyendo consultas, pero ¿qué te parece hoy día la presidenta, o sea, este viaje, que ya esos viajes ya no resultan polémicos, ¿no? Es como que ya una raya más al tigre, la verdad. Correcto. No, porque ya no tiene vergüenza alguna y lo peor es que el Congreso tampoco tiene vergüenza alguna para seguirle dando permiso. Correcto. Lo que pasa es que dentro del, o sea, normalmente en un sistema semipresidencial como el nuestro, se termina habiendo una relación entre el Parlamento y el Ejecutivo sin perder, evidentemente, las facultades del control político que debería haber por parte del Parlamento. Pero cuando no existe el control político, es que venimos a caer en este tipo de descréditos. Ahora, justamente yo te hablaba del tema de la ONU, de este viaje tan polémico, porque la señora hasta en el extranjero hace pasar vergüenza, Saúl. Le han tenido que quitar el micrófono prácticamente, y eso también es mal manejado por parte de su equipo, ¿no? Porque lo que tienes que hacer, o sea, señora, no estamos en la chacra, no estamos en el colegio que usted inaugura a diario, ¿no? Donde puede obligar a las señoras o a los niñitos a pararse a su costado. Sino está en la ONU, donde hay un montón de mandatarios al igual que usted, ¿no? Y que somos uno más, no digo que seamos menos, pero somos uno más, ¿no? Y me imagino que en este tipo de asambleas internacionales deben haber tiempos marcados, ¿no? Así como en el APEC, que, o sea, yo me acuerdo que estaba acá hablando el Probobo y dijeron, se acabó. Correcto. En principio hay protocolos, ¿no? Protocolos de todos los eventos públicos y políticos en el mundo, ¿no? Y también en Perú, de hecho, ¿no? Una cosa es que tú te acostumbres a no respetar los protocolos en tu país y los rompas, y otra cosa es que te ajustes a los protocolos en donde tú no eres la persona de mayor poder ahí, sino eres igual a todos los demás, ¿correcto? Entonces estás yendo a una mesa de diálogo, de trabajo, en donde los tiempos son sagrados. ¿Por qué digo eso? Porque si tienes una pauta de hablar un determinado momento y ese momento son 5 minutos o son 3 minutos, uno tiene que ajustarse al protocolo, porque si tú lo sobrepasas, perjudicas la agenda del resto de presidentes del país, que en esas reuniones no solamente van a hablar de derechos humanos, luego aprovechan muchos presidentes y tienen reuniones bilaterales entre jefes de Estado para aprovechar y tratar temas de tratados de libre comercio, claro, como pasó en el anterior que fue en Asia, ¿no? Que se reunió con el de Indonesia,
Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si todos tienen su tiempo de hablar y el evento tiene un inicio y un fin? Y tú terminas pasándote o robándole los otros minutos a los demás. Claro, es que no estás en la sala de tu casa, no es que le toca hablar a tu hermana, ¿no? Le toca hablar al otro presidente. Y no es que entre presidentes se van a poder esperar porque o alguien más se demoró o alguien más habló. Ahí tienen los tiempos marcados. La conversación con un presidente puede estar marcada con 20 minutos y eso clock porque luego siguen otras reuniones, porque los jefes de Estado aprovechan estas reuniones al máximo para sacar todo el provecho posible para su país en agendas económicas y políticas. Entonces, si la presidenta se excede un segundo, ya le está robando tiempo a alguien más y ya está malogrando la agenda personal de cada jefe. Y lo hizo. ¿Quieren verlo? Te invito a ti, Enzo, a verlo. Y se han fortalecido las normas para combatir la violencia, la discriminación contra las mujeres. Sin embargo, Presidenta, aún persisten brechas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres y las niñas, pues la pobreza extrema y la multidimensional, la discriminación y la violencia nos siguen afectando desproporcionadamente. Frente a ello, el Perú toma acciones decididas. En el año 2019 se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género, cuyos objetivos prioritarios son garantizar a las mujeres el ejercicio de todos sus derechos, erradicar la violencia contra ellas, empoderarlas y superar las barreras institucionales y socioculturales que enfrentan. Contamos con más de 400 centros de emergencia mujer a nivel nacional que actúan con un enfoque intercultural para atender casos de violencia contra las mujeres y poner fin a este flagelo. Financiamos con recursos públicos proyectos para afianzar la autonomía económica de las mujeres. Apuntamos a reconocer legalmente el derecho al cuidado y a crear un sistema nacional de cuidados para garantizar este derecho, así como acreditar y certificar las competencias de las personas cuidadoras, muchas de cuales son mujeres. Trabajamos para garantizar el acceso de las mujeres a una educación de calidad, así como para promover una mayor inclusión laboral e incrementar su participación política en todos los niveles de gobierno. Y con mucho orgullo informo que el matrimonio infantil fue abolido en el año 2023. Señora Presidenta, como la primera mujer presidenta en más de ¡Bravo! Muchas gracias, and also to you, congratulations. Gracias, vaya Gracias, para el señora fondo. Presidenta. ¡Bravo! Ya, listo. Parece cuando mi hijito se pone a gritar y todos decimos, ¡bravo! Ya para que se calle. Igual, ¿no? Qué mal momento. Y eso, o sea, en realidad no es un desaire a ellas, sino digamos, se ven obligadas porque es lo que tú dices, ¿no? Hay tiempos que respetar. Correcto. Lo que pasa es que los tiempos, en principio general, sin necesidad de ser presidente de un país, es un tema de respeto universal, ¿no? O sea, uno llega a la hora puntual y tienes en agenda varias cosas que hacer durante el día y tú cumples tu protocolo con los tiempos exactos, ¿no? Entonces, este tipo de temas de la famosa hora inglesa y todo esto es precisamente porque los ingleses son un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, pero evidentemente no debería ser un ejemplo solo de los ingleses, sino de todos, ¿correcto? Exacto. Ahora, que uno en su país pueda estar mal acostumbrado no significa que en otros países uno va a venir con las malas costumbres y la vas a querer imponer porque es una falta de respeto, ¿no? Qué buen comentario, José. José, hoy día estás con los buenos comentarios. ¿Soy yo o es un refrito de su discurso de 28 de julio de 500 páginas? Tiene partes, ¿no? Sí, tiene partes del discurso. Lo que pasa es que es una estrategia, en principio de victimización, porque empieza los primeros minutos hablando de ello, perdiendo un poco el discurso internacional, porque al resto de países del futuro no les interesa
tus desgracias iniciales de tu gestión o ese tipo de cosas, porque para eso tienen los noticieros, ¿no? Lo que le interesa es evidentemente los temas concretos. Y mira, si la presidenta, que está hablando de haber terminado con el tema de los matrimonios de menores de edad. Y justo quería hablarte del tema de la mujer porque tenemos una encuesta que responde a todo lo que ella ha dicho. Pero antes me quiero dar un segundito, perdóname Enzo. Dale. Lo que pasa es que me están preguntando, ¿no? Luis Alberto Valdés en los comentarios me está diciendo que por qué no hablamos de las marchas y las protestas. Luis Alberto, te cuento que hemos dedicado toda la segunda hora del programa para hablar de ese tema. Estamos hablando ahorita de política en nuestros noticieros, tanto de la mañana como todos los de ATV+, les hemos dado el espacio. Yo personalmente cubro este tipo de temas siempre y tengo un compromiso no solamente periodístico con esta casa, sino suelo compartir mucha de esta información porque me parece que es la única forma en la que al menos nosotros los peruanos hemos logrado conseguir cambios. Entonces, sí, lo que sí no voy a permitir es que nos digan por qué no lo hablamos, por qué no lo difundimos, porque en ATV desde muy temprano se ha difundido y nosotros le estamos dejando toda una hora completa de programa a este tema, que si Enzo se quiere quedar conmigo, se queda para comentarlo, y si no, me quedo yo aquí para contarles a ustedes todo lo que ha pasado, los incidentes, recoger denuncias, pero no es que nos estemos haciendo los locos, porque lo último que vamos a hacer es lo que está haciendo el gobierno. Nosotros como prensa sí le vamos a dar esa atención debida. Así que una vez eso dado, volvemos a... Perdona, Enzo, pero sí había que hacer ese paréntesis. No, está bien, las aclaraciones, sobre todo cuando estamos en vivo y en línea, son importantes. Ya ves, yo sí sé hacer mi tarea. Claro, porque hay una interacción con el público, entonces es un poco rico porque algunas personas sintonizan el programa recién y a veces preguntan, oye, ¿por qué no están hablando de eso? Pero evidentemente se perdieron de visualizar o el programa entero o lo que está ocurriendo en el medio, ¿no? Inicio, ¿no? Claro, correcto. Lo dijimos al inicio, le vamos a dar la atención debida. Pero justamente tú hablabas del discurso de Dina aquí en la ONU, del tema de las mujeres, de que abolió el matrimonio de menores en nuestro país, toda la defensa supuesta que ella hace como la primera presidenta mujer de nuestro país, pero en las encuestas son las mujeres las que más la rechazan. Tenemos la claqueta, perdón, Mayí, sí la tenemos para poder verla, porque, o sea, es impresionante el hecho, ¿no?, de que ella, digamos, nos use de escudo, seamos su bandera cuando sale al exterior, y aquí, si tú le preguntas a las mujeres, si tú sientes que la señora las representa, al menos a mí no me representa. Claro. A ver, cuando una mujer demuestra agresividad a otra mujer o falta de empatía, te hablo del tema del jalón de cabello, te hablo de muchos otros temas más, de insultar o de ponerse, digamos, en dimes y diretes, entonces pierdes autoridad, ¿correcto? Y el poder también está basado en la autoridad que tienes, porque puede haber un carácter de legalidad, pero pierdes legitimidad cuando empiezas a hacer ese tipo de acciones y eso te termina pasando la factura, ¿no? Pero fíjate que la cortan en los temas, digamos, más importantes que como país se ha alcanzado, ¿correcto? Ajá. ¿Y no será que perdió tiempo victimizándose en los primeros minutos? Se mandó, ¿no?, un rollo, claro, lo tenemos, lo quieres escuchar y también para que lo escuche. Y también para que lo escuche la gente, porque de verdad se mandó un rollazo hablando, correcto, de ella y de cómo la supuestamente juzgan, y hasta un poco habló de la persecución, la supuesta persecución política, correcto, que ella dice que sufre, pero, o sea, ¿de qué persecución política estamos hablando si tiene un Congreso que cada vez que usted le pide permiso para irse de viaje le da permiso? Si cada vez, ¿no?, si cada vez que usted se manda con una pachotada como lo del FP diciendo que ahí está atendiendo a la población, y repito, y no me voy a cansar de decirlo, el tema del FP, de verdad, yo se lo agradezco, y me imagino que tú también, ¿no? Ya, pero solamente somos el 20% de los peruanos los que tenemos FP, y de estos 20%, señora, por si acaso, la mitad ya no tiene. Así es. Entonces, usted no está atendiendo nada, no está atendiendo ni al 10%. Yo de verdad sí le agradezco porque ahorita estoy, pero hasta acá, porque gracias a su gestión, cada vez que voy al mercado regreso misia, ¿no? Entonces le agradezco.
pero no puede decir que con eso está atendiendo a la población, y tampoco que lo diga el ministro Quero, que por cierto, de él tenemos que conversar, tienes que quedar un ratito para acá. Mejor comunicador no puede ser que no. No, pero tenemos que hablar del tema de la camisa, del plancha, de la lavandería. Por favor, Enzo, no te puedes tirar, acá te voy a amarrar. Está buje ese ministro, creo que tiene Qué que barbaridad. cargarle eso al Estado. Qué vergüenza. Pero vamos a escuchar a la Presidenta. Porque los violentos y la narrativa falsa tienen que aprender primero a respetar. Todos los países tenemos una Carta Magna que es la Constitución del Estado, y en ella se escribe en el Perú 5 años de periodo para la fórmula presidencial, 5 años de periodo para los congresistas de la República, 4 años para gobernadores y alcaldes. Y eso lo tenemos que respetar. ¿Y por qué lo tenemos que respetar? No solo porque la Carta Magna lo diga, sino porque es la voluntad del pueblo. El pueblo eligió. Y en el argot criollo decimos, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso hay que respetar. Y los violentos que quieren a través de su violencia generar la anarquía, el desorden y la violencia, porque solo en ese espacio ellos viven o existen, ellos tienen que aprender a respetar. Que en una convivencia donde las leyes se deban de imponer, en una convivencia donde el respeto se deba de imponer, y por sobre todo, donde tenga que imponerse el amor por la patria que nos dio la vida, se tiene que respetar. Y por eso, aquel 7 de diciembre, cuando juré ante el Congreso de la República, trabajar fielmente, con las manos limpias, ante mi patria, el Perú, era imperativo cumplir y no tener miedo. A pesar que las calles se movían financiadas por la minería ilegal, el narcotráfico y las mafias corruptas que en mi país todavía existen. Ellos financiaron aquellas... Es obvio, ¿no? O sea, por ejemplo, señora, ya todos sabemos cuándo juramentó. Y al que no lo sabe, ahí en la Asamblea Nacional, anual de la ONU, no les interesa, ¿o sí? Claro, no, para nada, para nada. De hecho, si tuvieses que victimizarte por algo, podría ser por un tema internacional, correcto, de relaciones entre otros países, pero no por los temas políticos internos, porque eso en nada Yo de afecta... ella se la tiro con todo a Petro. Claro, ese podría Me haber... quieren quitar mi Claro. isla. Pero es que ese es el contexto, ¿no? O sea, tú a qué vas a una biblioteca vas a leer, ¿no? No vas a hacer bulla. Entonces, hay un contexto para cada cosa, ¿correcto? Estás en la ONU, hay un tema internacional de orden y puedes manifestarte sobre diversos temas, ¿correcto? Pero del contexto internacional, ¿correcto? Entonces, por ahí van las cosas y creo que nuevamente, no podemos responsabilizar tampoco a Torresale, pero debería ella revisar las cosas antes de decirlas o consultarlo con ellos específicamente, que vienen de una carrera, la mayoría de ellos de una carrera diplomática y que tienen mayor conocimiento de protocolo, de los temas que debería tratar, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto debería escuchar más a los especialistas para determinados temas, porque ese no es el país, eso no lo puede manejar como a la presidenta se le antoje, ¿correcto? Entonces hay que diferenciarlo y parece que ahí hay un problema, ¿no? ¿Y tú crees que cabía usar esta ventana en la Asamblea Anual de la ONU y hablar de las protestas? ¿Crees que debió de repente mencionar, pedir calma al país o algo así, aprovechar la ventana como para conectar un poco con la gente? Sí, por supuesto. Para que no se sienta lejana, ¿no? No solamente Señora, eso... usted me necesita a mí, ya ve que tengo buenas ideas. No solamente eso, sino a mostrarse empática
con un problema puntual del país, más que victimizarse y luego enfocarse a las oportunidades que hay en el país y lo que estamos haciendo en materia y en contexto que incumba los asuntos internacionales, ¿no? Entonces, creo que por ahí iba el tema, pero para eso divides tu discurso y evidentemente no usas una parte de ellos para victimizarse, porque repito, eso es una pérdida de tiempo en tu propio discurso. Y de ahí te ¿correcto? cortan y pasas roche. Claro, porque no terminas de decir las cosas con las que querías tener empatía, ¿no? Entonces, allí es un asunto de estructuración. Claro, pero la señora dice, las mujeres, señora, usted no nos representa a las peruanas, ¿ah? Y las encuestas lo dicen, más del 94% de mujeres la desaprueban. O sea, y en la aprobación son más hombres que mujeres. Ya no haga roche, ya mejor. No diga nada. Quizás quiso empatizar con las mujeres, correcto, hablando, porque estaba especializándose en eso, pero creo que es justamente debió empezar por las cosas que había hecho y mostrar empatía desde el inicio de su discurso y no todo lo contrario, ¿no? Sí, exacto, abrir con eso, pero no... Mira, en comunicaciones... Ay, me sigue saludando. Hola, Edu, nos está saludando a la gente, ¿cómo está? Para que no te quejes, están saludando. ¿Cómo es posible? Más bien me voy a empezar a quejar por los likes, ¿ah? No puede ser posible que haya tanta gente conectada y tan poquito like. Tú puedes utilizar la estrategia en la comunicación de victimización, pero es como que un as bajo la manga y lo puedes usar una vez a las 500, no puedes usarla siempre porque lo que haces es desgastar esa carta. O sea, esa carta te sirve para salir de un determinado problema o para improvisar y escabullir del problema. Pero cuando esa carta, que es digamos un comodín, correcto, la usas y la usas siempre que puedes, terminas desgastando el comodín y ya nadie te cree. Entonces, el asunto es que sigue usando la misma carta siempre, ¿correcto? Entonces... Es como que ya cánsate. Claro, o sea, al final del día ya ese uso pierde su efecto, pierde su poder y evidentemente termina teniendo complicaciones y problemas, ¿no? César inexplicable. Por favor, ponga en contexto estas declaraciones para saber si ya no la devolvieron o sigue pasando rocha a nivel internacional. Sigue, todavía queda un par de días. Hasta mañana se queda pasando rocha. Sí. Todavía sigue allá. Sí. Gracias por leer mi comentario, Karina. Por eso te sigo y con mucho respeto. No te preocupes, Luis Alberto. Para eso estamos. Es que, y justo, mira, para cerrar el tema de las encuestas, yo justo estuve revisando los números. 0.0% de jóvenes de 18 a 24 años aprueba la gestión de Dina. Y justamente es esta, la generación Z, la que ha salido a marchar a las calles. De verdad que es fuerte. Y un abrazo, yo sé que no es la mayor parte de gente que estuvo ahí, pero de verdad, un abrazo de corazón a mis colegas. Mis respetos a todos los que han estado ahí. Yo lo he vivido innumerables veces, no es fácil. Diego Ocmin, te mando un beso, amigo. Gracias por estar representándonos ahí. Ha sido fuerte. ¿No? De verdad, 5.000 policías. ¿Era necesario? Bueno, creo que sobre todo cuando hay un contexto de ataques o descontrol, entonces allí sí es necesario reforzar las cosas, pero si esto no ocurre, en evidencia es es una colocación a la defensiva y sobre todo con la experiencia de los problemas que hemos tenido en el pasado, de hecho de inicios de gestión, como lo recuerda bien la presidenta, creo que aquí se debe aplicar con la experiencia que ha tenido, que este tipo de situaciones deben evitarse y deben tratarse porque puede evidentemente esto caer en una situación de, por ejemplo, dejar nuevos muertos. Como ¿correcto? el caso de Inti Brian, que por nunca supuesto. nos vamos a olvidar. Y sobre todo que además eran personas que incluso estaban alrededor de y que hay evidencia de todo ello, ¿no? Que seguramente no es en todos los casos, pero lamentablemente... Mira, es que de verdad ha sido fuertísimo. Y lamentablemente incluso ahí no solamente he escuchado a la presidenta decir eso, sino también a algunos parlamentarios desconocer la realidad y declarar de que el tema de las muertes, por ejemplo, es algo que sí se lo merecían porque estaban dentro de la protesta y todo lo demás. He escuchado congresistas bien informados
y no diferencian ellas las posiciones ideológicas o de segmentos de derecha o de izquierda para opinar con sentido común, porque es como que se pusieran una venda en los ojos y ignoraran la realidad probada en medios nacionales e internacionales. O sea, no estamos hablando de un asunto que falta esclarecimiento, públicamente, mediáticamente, se ha esclarecido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Mira, y otra vez este tema del uso de perdigones, ¿no? Y Malaver tampoco es que haya salido a decir nada. no, correcto. O sea, porque digamos que en la vez de Inti Bryan se bajaron a Gastón Rodríguez, ¿era? Sí, creo que sí. Se bajaron al ministro del Interior porque es el responsable político, correcto. Sí, Gastón Rodríguez Lino, ¿no? Sí, correcto. No me quiero, perdón, general, no me quiero confundir. Y yo me acuerdo que yo le vaticiné que iba a estar general. Claro, pero claro, él había entrado con Merino y en ese momento duró 4 días como ministro y el otro como presidente y... Por eso siempre he dicho que por mucho menos se ha caído el gabinete y la presidencia entera. No, ahora es una locura. No, pero ahora hay un asunto de nos mantenemos en el poder y nos quedamos pase lo que pase, ¿no? No, y es una falta de vergüenza impresionante. O sea, ahora el uso de perdigones, o sea, en serio, ya sé que la presidente no está aquí, pero Malaver, o sea, sal, da la cara, dices, yo como ministro del Interior, no sé, se supone que debería desmentir el uso de perdigones, ¿no? Se supone, pero lo que pasa es que pero ella no tiene vergüenza. no, claro, no hay un asunto de equilibrio, ¿no?, entre las acciones que se deben realizar. Hay una desafección con la población, hay una desconexión, que es de lo que hemos estado hablando, y cuando eso ocurre ya nada importa, ¿no? Ya nada importa, ya nada, ni más aún cuando tienes licencia para que después de hacer lo que se ha hecho, lo que se pueda hacer, no pase nada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este caso, esta protesta, porque claro, ¿qué es lo que nos dicen? Pero que felizmente la gente joven no solo se informa por los medios tradicionales, sino también por redes y la prensa alternativa que muestra la realidad pese a quien le pese. Edu, sí. Y nosotros como medios de comunicación, lo repito, estamos comprometidos con el sentir de la población. Para nosotros, o sea, ahora, la verdad también es esta, sábado y domingo, ATV Más Noticias, que es esta ventana, no transmite. Entonces, nosotros no hemos estado en transmisión por ese tema. Pero recuerdo que incluso en el caso de Inti Bryan rompimos programación y entramos en vivo, ¿no? Ahora la situación ha sido un poco, dentro de lo que cabe, más controlada, ¿no? Porque digamos que no se han lamentado vidas. Pero lo que no puede ser posible es que veamos, ¿no?, esta cantidad de jóvenes enfrentándose de esta manera a la Policía Nacional. Y lo peor es la directiva que parece que tiene la policía en este caso, ¿no? Mira la actitud. Es distinta, al menos yo, lo que he cubierto. Mira la actitud de la policía, es otra, ¿no? Sí. Mira, amenazante con el palo, ¿no? Amenazante con los manifestantes, de frente al palo, de frente a te empujo, de frente te saco porque te saco. Es otra actitud que no se había visto, y eso, para que la gente no se olvide, es el manejo del Ministerio del Interior, ¿verdad, Enzo? Sí, correcto, es el manejo del Ministerio del Interior, es la norma que el Congreso también ha aprobado para darle proteccionismo a la policía en este tipo de situaciones, ¿correcto? Que evidentemente la policía cuando tenía que defender, ¿no?, determinados temas en los que sí es válida la intervención de la policía, ¿correcto? Porque hay que diferenciar evidentemente los momentos, las protestas y los violentistas, ¿correcto? Entonces, no había un proteccionismo en la policía, y si veías antes a una policía un poco más titubeante respecto de atacar a la población, ahora era no, porque precisamente tampoco había un marco normativo que los protegiera cuando tenían esos problemas, ¿no? Pero el tema de las normas y de las leyes es que tampoco debes abusar, ¿correcto?, en contra de, porque finalmente también termina habiendo un descrédito muchas veces a la policía por las acciones desmedidas, cuando hay el abuso de poder. Entonces es importante controlar eso, ¿no? Es saludable que no haya habido una sola muerte, ¿correcto? Pero es importante
que también se mida muy bien el uso de las fuerzas, porque esto puede avispar más la violencia y la crisis, ¿no? Entonces es muy meticuloso medirlo y que las autoridades, sobre todo los policías, tengan este tema bien calibrado, con expertise que se supone deberían tener, ¿no? Gente, ya vi que están poniendo muchos comentarios y los vamos a contestar en sus si gustas, te puedes quedar conmigo para después del corte. Ahorita nos tenemos que ir a un corte comercial, no estoy cortando el tema de protestas, me tengo que ir a un corte porque si no me cortan a mí, pero en 4 minutos estamos aquí de vuelta con ustedes. Esto es Fe de Ratas y vamos a hablar largo y tendido de todo lo que pasó el fin de semana en el centro de Lima. Nos vemos.
Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Reina Farge, esto es Fe de Ratas, como ustedes ya lo saben, nosotros vamos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. En este momento ya estamos entrando de lleno al tema de las protestas que se dieron el fin de semana, tanto sábado como domingo, aquí en nuestro país, para ser más exactos, en el centro de Lima. No se habla mucho de la marcha de la generación Z. Ha habido pues toda una manifestación, enfrentamientos directos con la Policía Nacional. Voy a darme un espacio, en este momento nos acompaña un analista político, ¿no? Enzo, ya ha venido con nosotros hasta ahora, te quedas con nosotros para hablar un poco de estas protestas, porque también nos gustaría un poco tu opinión con respecto al impacto que han tenido otras situaciones internacionales, como el caso de Nepal, ¿te parece? Correcto, dale. Entonces, ahorita vamos a dedicarles un tiempo a ustedes, así que vamos a leer comentarios. ¿Qué les parece? A ver, sí, está Enzo Higuera, si me acuerdo de tu apellido. Está bien, qué bueno. Vamos a ver, yo sí hago mi tarea, la señora es la que no hace su tarea. yo sí hago mi tarea. Gente, estoy viendo los comentarios, los vamos a empezar a leer, demos un ratito, y es que justamente, ¿no? Y hemos tenido coberturas completas en ATV Noticias. Hoy día en la mañana hemos desarrollado ampliamente el tema. Ruth Rivas: han atacado con piedras en la cabeza a los policías y hay varios heridos. Sí, si bien es cierto, hay policías heridos, hay un saldo, justo por acá tenía el número de policías heridos, y es que, bueno, en base a mi experiencia, ¿no? Cuando empieza el tema de los perdigones, eso se los cuento yo que he cubierto, no puntualmente esta protesta, pero he cubierto muchas otras. Cuando empieza el tema del lanzamiento del gas lacrimógeno, eso enardece a los manifestantes, y lo que pasa muchas veces en la avenida Bancay, y debería tomarlo en cuenta tanto el municipio que se encarga del ornato público y también la Policía Nacional cuando ya se anuncian estas marchas, es sacar estos bloques de cemento que están como parte del ornato público en medio de la berma. E igual con estas barreras, estas líneas de plástico que se usan para dividir la avenida Bancay, debería sacarlas por un tema de protección tanto a la Policía Nacional como a los mismos manifestantes, porque eso es de lo que echan mano muchas veces los manifestantes. O sea, lo sé yo, que soy una periodista que ha estado ahí, no en todas, sino en la mayoría, pero sí de manifestaciones, y entonces debería tomarlo en cuenta las autoridades, ¿no? Proteger tanto el ornato público como proteger a la misma gente, porque tú le das piedra y piedra que chapan, piedra que agarran. Otra cosa que también hay que decir, porque hay que decirlo, es que se destruye siempre, yo ya no sé cuántas veces se habrán cambiado las lunas del Ministerio Público, porque estando en la avenida Bancay, lo primero que, como se diría en el argot popular, paga pato, son las lunas de la Fiscalía, porque al Congreso no llegan porque está enrejado. Pero la Fiscalía, que toda la parte de adelante está de luna, ¿no? Terminan destruidas. Ha pasado con la oficina del Jurado Nacional de Elecciones, ha pasado con los bancos. Ya los bancos que están frente a la Plaza San Martín ya no tienen lunas, porque la gente de los mismos bancos, los mismos empresarios han decidido ya no tener lunas para proteger su ornato. Entonces, lo mismo debería suceder con el ornato público cuando se anuncian estas cosas, ¿no? Porque ya se sabe cómo termina la situación. Ojo, Edu, hay harta policía para marchas, pero no para combatir la delincuencia, mientras la señora viajando gracias al Congreso. Sí, es verdad. Esta vez, bueno, lo que he podido leer es que han sido 5.000 efectivos de la Policía Nacional. A mí me parece un número bastante exagerado, y sobre todo por la forma en la que se han dado los ataques y la respuesta de la policía en contra de los manifestantes. Otra cosa que también quiero decir, ¿no? Y que no se trata de porque seamos un canal de televisión, pero tampoco podemos hacernos los ciegos. Han habido periodistas heridos por perdigones por la Policía Nacional durante la marcha. Ya hay denuncias que se han hecho por parte de colegas, ¿no?, que han dejado claro que han recibido perdigones, y no es la primera vez.
¿no? En la marcha de Merino también hubo hombres de prensa heridos. Entonces, esta no es la primera vez, y hay que decirlo, ¿no? Hubo periodistas heridos de una radio local con Perdigones, sí, de Radio Exitosa. Sí, hay colegas de Exitosa y desde aquí nuestra solidaridad, porque cuando dicen no, son gajes del oficio, disculpa, no son gajes del oficio tener que recibir perdigones. Eso no, y tampoco debería haberlo recibido ningún manifestante. Eso no tendría por qué pasar. Tienes que dispersa con gases lacrimógenos, pero ¿por qué atacar de esa manera? ¿No? Y lo otro es con el tema de, también vamos para el otro lado, los manifestantes. O sea, tú no tienes por qué romper las lunas de la fiscalía. Tú quieres manifestarte, pues te manifiestas. ¿Te están echando gas lacrimógeno? Pues corres, ¿no? O sea, vamos a los delitos no se pueden normalizar. Totalmente de acuerdo. O sea, tú no puedes destruir el mobiliario nacional ni destruir el ornato público. Eso, tu protesta no tiene que ver con eso. Y no tienes por qué destruir el centro histórico de la ciudad. Y tampoco, como policía, tienes derecho a herir con perdigones a nadie, ¿no? Menos a los medios de comunicación, que lo que están haciendo es cubrir la libre manifestación de la gente. Entonces, ahí hay que ver de diferentes aristas, ¿no? Cuál es la situación de cada uno y los errores que se han cometido. Pero lo que sí debería haber es presencia y también pronunciamiento del Ejecutivo. Y no ha habido hasta el momento, ¿verdad, Enzo? Sí, de hecho es lo que siempre ocurre, ¿no? Esta desconexión, esta desafección con la población, con lo que está ocurriendo, el mensaje de calma, ¿no? Qué tan importante de un líder que en vez de mostrar que yo tengo más fuerza o más poder para imponer el orden público, paralelamente a eso, un mensaje de calma hubiera sido muy importante, ¿no? Un mensaje de, oye, las demandas que tienes las estoy atendiendo, ¿no? Las preocupaciones que tienes las estoy atendiendo. Y es que en la estrategia política, cuando uno lo que hace es imponer su agenda y no escucha digamos, al ciudadano, a la persona que está haciendo la protesta social, lo que terminamos haciendo es molestando, incomodando y avivando más la crisis. O sea, la violencia no se resuelve con violencia. Es una medida de protección, de seguridad, de cuidar espacios públicos y de muchos otros temas, pero no resuelve nunca el problema, ¿no? El problema lo resuelve el líder político, el líder del país, con soluciones pragmáticas, ¿no? Y que finalmente no solamente van en la línea de escuchar, sino de atender y de ir resolviendo. No podrás resolver todos los problemas, pero por lo menos empezar por uno de ellos, y eso ya es una muestra de que estás mostrando preocupación, ¿no? Entonces, lejos de tomar ese tipo de situaciones y lejos de mostrar la empatía, mostramos lo contrario y esto aviva más las cosas. Fuera del contexto internacional que también estabas hablando, ¿no? El contexto internacional ha sido un elemento, ¿no? Justamente yo te decía eso, acabamos de presenciar las protestas en Nepal, que realmente fueron brutales, donde también hay que decir, o sea, por más protesta o enfurecida que puede estar la población de Nepal, no había derecho a destruir el palacio, no, ni el ministerio. Claro, lo que pasa es que, a ver, existen personas violentas, muchas veces infiltradas en una protesta, otras veces que son parte de la protesta, ¿correcto? Y que tienen un objetivo, ¿ya?, que desvirtúa la protesta, ¿no? El objetivo es hacer daño, ¿no? Entonces, cuando este grupo de personas, que en otros países son personas extremistas, ¿correcto?, dañan, queman una institución, eso termina de deslegitimizar una protesta, porque al final del día pueden tomar el Congreso de la República, ¿no? Pero ¿de qué dinero se va a sacar para reconstruir el Congreso de la República? ¿Acaso no es del trabajo y de los impuestos de un grupo de peruanos? De nuestros bolsillos. Formalizados, que no es la mayoría en el país, pero que también hay que tener empatía por los demás. ¿De dónde va a salir el dinero?
y evidentemente van a tener que tendrían en ese hipotético caso que reconstruir el palacio o las oficinas dañadas o todo ello. Y ese dinero lo van a sacar o van a dejar de atender a la ciudadanía por enfocarlo en la construcción de la institucionalidad, porque son necesarias para que la democracia funcione, ¿no? Entonces, al final del día, terminan haciéndole daño también a la propia población, ¿no? Entonces, esa situación de Nepal, que se puede repetir en cualquier otro país, no es la misma que en el Perú, porque en el Perú sí tenemos algunas instituciones más sólidas que otras, pero al final va a ser usado el propio dinero de los propios peruanos, ¿no? Entonces, hay que usar un poco la lógica y también identificar a los violentistas, porque el violentista tiene una agenda de destruir per se, ¿no? O sea, voy a hacer daño y esto... Yo rompo porque rompo. Así es, yo rompo porque rompo. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Desvirtúa la protesta, ¿no? Le quitas dinero a los peruanos, Obvio. ¿correcto? Y encima se inician procesos legales, ¿correcto? Porque estás destruyendo una propiedad pública, y la propiedad pública es de todos los peruanos, se hace con dinero de todos los peruanos, y por ende hay responsabilidades legales finalmente. ¿Están escuchando? No, es que lo que pasa es que es cierto, y eso es lo que busca mucho este programa, o sea, brindar el panorama completo. Correcto. Por eso tenemos 2 horas y a veces nos mandamos un buen rato con el mismo rollo, pero para llevarles a ustedes todas las aristas de una situación, ¿no? No se trata solamente de, o sea, tenemos derecho a protestar, vamos y rompemos. No se trata de eso, ¿no? O sea, aquí estamos, por ejemplo, con alguien que con conocimiento de causa nos está diciendo, finalmente esos gastos de lo que nosotros rompemos salen de nuestros mismos bolsillos, de nuestros impuestos, porque tenemos que volver a arreglar lo que se rompió. Correcto. ¿No? O sea, el municipio de Lima no lo financia porque no lo financiamos nosotros. No sale de su bolsillo el Exacto, financiamiento no de una sale construcción, ¿no? Exacto, tampoco las lunas de la fiscalía, ¿no? Claro. No es que Delia Espinosa agarre y meta su tarjeta para volver a parchar. O sea, finalmente... Ahora mucho menos que antes. Ahora peor. ¿No? Ahora de verdad, mira, con todo este escándalo ya no sé ni quién está al mando del Ministerio Público ahorita, porque con todo este hecatombe, ¿no? Se nos fue de un lado para Quedó en manos de Aladino. Sí, de verdad, qué terrible la situación. Las señoras no se calmaron, ¿no? Y no se van a calmar. No, Siguen o peleando. sea, sí, esto de aquí, qué lamentable que se hable de ese tipo de problemas cuando no somos parte de la solución, ¿no? Entonces, nuestra institucionalidad está pasando por una situación precaria, el Ministerio Público también, ¿no? Y por eso es tan importante dar gestos y sentarse a resolver las cosas realmente, y no solamente estar tirando piedras porque el otro me tira piedras, ¿no? Porque al final la violencia genera más violencia, pero eso también ocurre, y mira qué importante es el ejemplo de los líderes, ¿no? ¿Qué pasa cuando los líderes se pelean, ¿no? Bueno, aquí no es que el Ejecutivo vaya e incendie al Ministerio Público, pero en el plano discursivo sí hay una confrontación y hay un enfrentamiento, Claro. y ni siquiera tenemos la capacidad de diálogo, y ahí sí no es solo culpa de la presidenta, en este caso también es culpa de quienes dirigen el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia y todas las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones se olvidaron que, a diferencia del presidente y el Congreso, que son elegidos por camisetas políticas, pero que cuando son elegidos, la presidenta gobierna no para su camiseta política, sino para todo el país, y el Congreso también no legisla para su camiseta política, sino para todo el país, con la visión, por supuesto, de campaña. Las otras instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las entidades autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, la misión de ellos es ser totalmente apolíticos o muchos dirían no, pero son políticos finalmente, correcto, pero no mostrar banderas partidarias en su accionar, perjudicando o sea, una justicia que puede llegar a ser caviar y que perjudica supuestamente a la derecha y a la izquierda. Tenemos otra justicia que es de derecha
y perjudica a los caviares, si se pelea con la izquierda no la toca. Entonces, ese tipo de cosas no hacen pues que la justicia y la estatua esta de la justicia ciega que hay en los Estados Unidos no demuestra exactamente ser ciega, ¿no? Sino está viendo con un ojo a quién sí friega y a quién no, ¿no? Entonces, cuando hacemos que esa justicia, ese ministerio público favorezca o perjudique dependiendo a qué color de camiseta tiene, digamos, el justiciado, ¿no? O a quien se le va a impartir justicia, lo que terminamos haciendo es perder credibilidad, ¿no? Perder autoridad, y nuevamente esto en manos de la falta de conversación, la falta de sentido común. Son los mismos defectos que hemos estado hablando y que se les acusa muchas veces a Dina Boluarte, también en los otros líderes, ¿no? Entonces eso es importante tratar. Enzo, tienes una pregunta, Juan Rojas. Señor Helguera, la juventud limeña está harta de tanta corrupción, pero los de Iquitos, Cusco, Tumbes y los de Puno, ¿ellos no se dan cuenta? ¿Por qué no se unen los jóvenes? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen a veces sus propias protestas, ¿no? O sea, en Puno, recuerdo en Ilave, cuando se fueron al extremo y también hubo este tema con un alcalde en Ilave, ¿no? Han paseado a alcaldes en burro hace poco, entonces sí tienen una forma de protestar, pero por ejemplo en Puno hay una protesta que es un poco más patriarcal y cultural, en donde la asamblea, digamos, de adultos o de mayores hasta pueden someter a un tipo de justicia, porque es un asunto de tradición, a la propia autoridad, y los jóvenes no toman parte de esto por un asunto cultural. En otros lugares, y hablemos de otras, de Cusco, Tacna, etcétera, sí forman también parte de la protesta cuando hay algunas situaciones que llegan al límite. El asunto de la protesta es que muchas veces también han habido protestas nacionales. Por ejemplo, en la Marcha de los Cuatro Suyos, por ejemplo, hubo una gran participación nacional, que ¿no? se la Chacadina también fue nacional. También fue nacional, correcto, y los jóvenes sí participan de la protesta, pero ¿sabes qué es lo más importante a colación con la pregunta que está haciendo el usuario de YouTube? Es básicamente qué responsabilidad a toda la ciudadanía, qué responsabilidad le toca a uno, ¿no? Y ahorita vamos a dejar de criticar el gobierno y hacer una autocrítica de nosotros como ciudadanos, ¿correcto? Porque ¿a quién le estamos dando el poder con los votos en cada elección? Son justamente los mismos ciudadanos que nos quejamos de nuestra clase gobernante, que los hemos puesto en el poder, que le hemos votado a ellos, ¿correcto? Seguro hartos del sistema hemos comprado un discurso político que permite cambios y maravillas, pero eso no es lo sensato, ¿correcto? Entonces, habiendo, y en la elección anterior, habían muchos presidentes o candidatos presidenciales que podían tener muchos pergaminos, no se eligieron y se eligieron a dos candidatos políticos que pasaron a la segunda vuelta y luego están calculando el mal menor. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de nuestra votación y de las personas que hemos colocado en el gobierno? ¿O de verdad no reflexionamos si es fácil regalar el voto y luego sentarnos y criticar desde la vereda del frente, ¿no? Y tirar piedras y todo lo demás, y no asumimos nuestra propia responsabilidad como votantes? Exacto. Y esos votantes que se fueron a la playa y no votaron, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Y después no te quejes. Claro, ¿qué quiere decir? Que este jalón de orejas no es solamente para la población de a pie o la más pobre, no. También el ciudadano que tiene comodidades y que se encuentra en los sectores A y B, etcétera, o sea, se ausentaron, pagaron su multa y se fueron a disfrutar el fin de semana con la familia, ¿correcto? Pero también el no votar pasa factura porque permite que alguien termine ganando una elección, ¿no? Sí, exacto. Todos somos parte del problema. O sea, y lo peor es que estamos a puertas de una votación, la lista de candidatos no es muy atractiva que digamos, ¿no? El problema se ve peor que el anterior, las opciones la verdad son lamentables. Correcto. Pero es lo que hay.
¿no? Y entonces ahora sí, o sea, tenemos que aprender la lección. Pero, ¿cuántas elecciones van a pasar para aprender la lección, no? Porque no estamos Esperemos hablando... que no muchas. Mira, no estamos hablando de la última votación. ¿Qué pasó en la votación anterior? PPK. ¿Y qué pasó en la anterior? Tenemos a Ollantumala, tenemos Bueno, muchos Ala, personajes pues, ¿no? Claro, tenemos muchos personajes que han pasado, pero la ciudadanía le dio el voto porque dijeron que iban a trabajar por los más pobres. En el caso de Ollanta se cambió el polo rojo por el blanco y la mayoría de la ciudadanía se compró esa promesa. Y así han ido comprando promesas y coleccionando Bueno, promesas. es que ahora, ¿no? escúchame, Humala, digamos que fue uno de nuestros mejores problemas. Sí, claro, finalmente sí, ¿no? El problema en el gobierno de Humala, evidentemente hubo más estabilidad que ahora, ¿no? Y si los comparamos, evidentemente, con lo de ahora, con los anteriores gobiernos, también vamos a decir, oye, sí, ha habido un poco más de estabilidad, ¿no? En los tiempos de Toledo, marketeaba muy bien el tema de la economía, a pesar de los problemas políticos que generaba él y su esposa, constantemente incendiaban la pradera, Sí. ¿no? Y había gente de ellos que salía y comunicaba adecuadamente, eran los traductores que salían y hablaban, no quiso decir partiduchos, sino quiso decir partidos, me acuerdo por la polémica que hacía Elian Carr en relación a los partidos políticos, ¿no? Entonces, claro, otros tiempos eran mejores, ¿no? Pero igual había crítica, igual había baja aprobación. Claro, y Y entonces... seguimos buscando cada vez más el peor Pero escenario, ¿no? en resumen es que siempre se puede estar peor. Sí, claro. Entonces busquemos estar un poquito mejor. Sí, claro. ¿No? Creo que el país merece mejores gobernantes. Creo que los ciudadanos peruanos merecemos un mejor presidente o una mejor presidenta, un mejor Congreso. Merecemos, ¿correcto? Pero uno, ¿cómo se hace merecedor de algo? Es porque te ganas el derecho, ¿no? Y te ganas el derecho con tu voto, indagando y averiguando e informándote. Tenemos cerca de 40 partidos políticos, 39 más o menos marcas partidarias que se van a presentar, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad y el tiempo para colocarnos a ver la hoja de vida de cada uno de ellos, Claro. qué ha hecho a nivel personal, si tiene experiencia política o no, si viene del mundo empresarial, si viene del sindicato y ha sido una persona ejemplar con su accionar, o no sé, pues tiene deudas, si tiene problemas, si tiene denuncias, ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta que debemos hacernos los peruanos y todos los votantes del mundo es, ¿a quién le vas a entregar las llaves de tu hogar para que venga y lo administre? ¿No? ¿A qué clase de persona se lo vas a colocar? ¿A cualquiera o a la persona que se ve en apariencia mejor y ni siquiera averiguas quién es, si tiene denuncias, ¿no? Entonces, todo ese tipo de temas tiene que ser parte de la reflexión y el peruano, como muchos votantes en el mundo, es emotivo. Entonces, si está con cólera, vamos a votar por él. Pero, y Ya esa no. emoción es un pico, ¿no? Luego regresa a la normalidad y te fregaste porque vas a tener que aguantarlo todos los años de gobierno. 5 ¿no? años más. 5 años más, ¿no? Sí, Y esa hipoteca que estás haciéndote, ¿no? Es por tu votación y por el enojo y por los sentimientos inadecuados para Sí. votar, Ajá. ¿no? Sí. Entonces el tema, es necesario hacer esa reflexión. antes de Enzo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Te he robado media hora más de tu vida y te agradezco que hayas estado con nosotros. Un gusto. Gente, de Daniela. verdad, gracias a ustedes por participar. Ahora nos vamos a ocupar de otros temas, ¿no? Porque, bueno, pero lo prometido era deuda, así que teníamos que cumplir con este tema. Muchísimas gracias, Enzo. Así que han pasado otras cosas, no tan desagradables, no tan desesperantes en nuestro país, ¿no? Una de ellas es que, bueno, como todos los años se supone que la primavera empezaba mañana, ¿no? El martes 23 de septiembre. Todos los años la primavera empieza el 23 de septiembre. Sin embargo, Senami anunció que la primavera empezaba hoy a partir de la 1:19. Aquí, como estamos en confianza, me voy a tener que dar un espacio para poderle marcar
a la ingeniera Patricia Rivera de Senami, ¿no? Para poder hablar con ella, para que nos cuente si va a ser una primavera normal. ¿Tienen alguna pregunta, gente? Pueden ir formulando sus preguntas en este momento en pantalla y nosotros los vamos a escuchar, las vamos a leer también, porque si bien es cierto, o sea, justo estaba Mayita, estaba haciendo marqué. Ya, vamos a hablar con la ingeniera Patricia Rivera, a ver. Pero ustedes cuéntenme, ¿ustedes sienten que ya empezó la primavera? ¿Se sienten primaverales? ¿Cómo han sentido el clima por sus barrios? ¿Cómo está la cosa por sus barrios? Por ejemplo, en Los Olivos, les cuento, hoy día yo me he ido aproximadamente a las 10 de la mañana y estaba nublado, lo cual me llama la atención porque en otros días hacía mucho calor, ¿no? Y el día de hoy no pasó. Entonces, en realidad, ¿cómo han sentido ustedes el tema? Ya, porque se supone que iniciaba la primavera hoy, 22, o sea, un día antes se adelantaba, y a la 1:19 de la tarde. Ustedes, pero cuando vine por acá, por San Isidro, cuando llegué al canal para chambear, cuando estuve por Miraflores, sí lo sentí más templadito. Pero algo que he sentido el fin de semana, por ejemplo, el sábado que estuve en Pueblo Libre, es que sale el sol, pero corre un viento bastante frío. ¿Cómo han sentido ustedes, no, el clima por donde ustedes están? A ver, cuéntenme, gente. ¿Ya regalaron sus flores amarillas? Edu, no me han regalado flores amarillas. A ti te estoy diciendo. Tú sabes a quién me refiero. No me han regalado ni una flor amarilla. Así que espero que alguien se manifieste y me mande flores amarillas, ya que mi esposo... Pero ¿sabes qué? Mi esposo me regaló un plato de comida amarilla porque me dijo, ¿flores? ¿En serio, Cari? ¿No? Me regaló una ahí bien rico. Estaba amarilla. Pero era amarilla. Tenía caldo de gallina, tenía cosas de gallina y era amarilla. No había hoy y ayer hizo calor rico, pero ¿de dónde eres, Afonso? ¿De qué parte de Lima? Porque, por ejemplo, como te digo, el sábado en Pueblo Libre yo vi el sol, estaba por la plaza de Pueblo Libre, ¿no? Por la municipalidad. Y salí sin casaca y me pelaba de frío, me tuve que regresar a ponerme la casaca porque de verdad que se sentía un viento, pero muchísimo, pero bastante frío. Entonces, en verdad, era como que una cosa era como que el sol estaba de adorno, pero no era realmente que hacía calorcito, ¿no? Entonces, ¿de qué parte eres tú, Afonso? Me da risa decirte Afonso, pero no habías puesto bien Alfonso. ¿No? ¿Cómo han sentido ustedes? ¿Ustedes sienten que ya comenzó la primavera o no? Claro, cualquiera me regala flores amarillas, aunque sea virtuales, pero no, nada que me han regalado, ¿no? Entonces, pero me pueden mandar ustedes si quieren, mándenme si quieren. Lo que sí quería decirles, a ver, vamos a leer un poquito la información de Senami mientras nos contesta la ingeniera. A nivel nacional, en la costa predominarán condiciones normales, o sea, nosotros en Lima todo va a estar normal, pero ¿a qué se refieren con normal, no? Lima metropolitana registrará temperaturas dentro de sus valores normales en los distritos cercanos al litoral como el Callao, el Cercado de Lima, Breña, Jesús María. Las temperaturas estarán entre 15.5 grados y 23 grados. En los distritos alejados del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan del Lurigancho, variarán entre los 14 grados y 25 grados. No, esa es la situación. No descartar. En la región andina y amazónica, las temperaturas mínimas y máximas estarán dentro del rango normal a superior. Sin embargo, la ocurrencia de friajes podría generar descensos de temperatura temporales en la selva peruana. Friajes en la selva, wow, ¿no? Principalmente las temperaturas máximas. Ahora, igual, gente, lo que hay que tener muchísimo cuidado es con el tema de la radiación UV. Wilmer, hola amigo Wilmer, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karina. Acá en la curva de Manchay ya empezó a hacer calor a partir de las 11 de la mañana. Harto calor, Wilmer, y sigue saliendo el pan con chicharrón a pesar del calor, aunque tú vienes en la noche salchipapa, ¿no? Sí, mira,
España, qué bien, qué rico. Entonces está para escaparse un poco para el lado este, ¿no? Para el este. Hay que escaparse un ratito, pues. Ahora aprovechando porque acá hay partes que no, que sí todavía están frías, ¿no? Ya, les hablaba de la radiación UV, que es la que hace daño. Hay que tener cuidado con eso, gente. No se pueden descuidar, ¿ah? Tienen que tener bastante cuidado con este tema. Miren, la información que ha publicado el CIENAMI es que en todo el país se registrarán niveles de radiación ultravioleta con valores considerados entre moderado y extremadamente alto, ¿no? En la costa peruana los promedios mensuales de los índices UV oscilarán entre 5 y 10 aproximadamente, con valores máximos entre 6 y 11. La región andina, los promedios mensuales índice UV fluctuarán entre 9 y 12, con valores máximos entre 10 y 17. ¿No? En la región de la selva alcanzarán registros de índice UV 8 y 10 promedio. Lo que quiere decir, gente, es que hay que usar bloqueador. O sea, si haga frío, te tienes que zampar el bloqueador a los más chiquitos, a las personas de tercera edad, todos en general, ¿no? Entiendo que hay programas en algunas postas médicas donde se reparte bloqueador, no digamos de manera gratuita, porque yo sé que el bloqueador no es gratis. Y eso es algo que yo siempre he creído y he tenido una queja directa para el Estado. Cuando yo fui mamá, ¿no? Y nace mi hijo, lo primero que me dice el pediatra es que mi hijo tiene que usar bloqueador 24/7, ¿no? Y que cada vez que sale al parque, el bloqueador, y que cada vez que sale a la tienda, bloqueador, y que bloqueador, y que bloqueador. Y el bloqueador para los bebitos es carísimo. Ninguno, o sea, de verdad que el más misio no te baja de 50 soles. Entonces yo digo, oye, ¿en serio? El Estado debería repartir bloqueador. Entonces, en algún momento cuando he emitido mi queja pública, ¿no? Me han dicho que sí hay lugares, ¿no? Postas médicas, hay hospitales donde los servicios de pediatría brindan bloqueadores. Entiendo que, por ejemplo, en el norte del país también dan bloqueadores y que son buenos bloqueadores. Entonces, lo comunico porque sí me han dicho que los servicios de pediatría sí los brindan, ¿no? Porque es algo que tenemos que hacer. Giovanna Herrera, amaneció nublado entre San Martín de Porres, Los Olivos y Callao. Pues ahora estamos con sol. Ya, sí, Giovanna, yo salí de Los Olivos, de Los Olvidos, de mi barrio, medio nublado, ¿no? Y ahora ya hay solcito. A ver, vamos a llamar a la ingeniera, porque me dicen que ya me van a contestar. Que me contesten. Vamos a llamar a la ingeniera. Así funcionan las cosas acá, gente. Yo estoy en confianza con ustedes, no me hago la... ¿No? Vamos. ¿Aló? Ingeniera Patricia, buenas tardes. Bienvenida a Fe de Ratas. Estamos en vivo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniera Patricia Rivera? Ingeniera, entonces oficialmente podemos decir que ya llegó la primavera. Sí, exactamente, hoy 22 de septiembre a la 1:19 de la tarde iniciamos oficialmente la primavera. Ahora, le hago la consulta, ¿no? Digamos, ¿ha habido algún cambio considerable en el clima o lo habrá en los siguientes días, en las siguientes horas? Bien, para la costa vamos a tener una primavera normal. ¿Qué es lo que significa una primavera normal? Que es, bueno, ya de por sí la primavera es una estación de transición, así que gradualmente vamos a ir acercándonos, mientras más nos acerquemos al verano, con temperaturas un poco más cálidas. Por ahora, y es propio de la primavera, vamos a tener mañanas y noches todavía un poco frescas, esta sensación de frío, y hacia el mediodía vamos a tener condiciones de cielo más despejado, temperaturas un poco más cálidas. ¿Lluvias habrá en algunas zonas? Lluvias a nivel nacional, bueno, justamente la primavera también da inicio al periodo de lluvias a nivel nacional. Estas se esperan principalmente en la región andina, en la parte sur, Puno, Cusco, vamos a tener lluvias frecuentes, no tan intensas como las que tenemos en verano, es importante tenerlo en cuenta. Y para la selva, la Amazonía, también esperamos una temporada de lluvias dentro de los hornos. O sea, pero acá en Lima, digamos que eso ya va a bajar. Podrían ocurrir algunos lloviznas, pero es con condiciones bastante aisladas, porque ya estamos en una condición un poco más cálida, ya no es tanto esta humedad que teníamos durante el invierno que propiciaba las lloviznas durante estos meses, ¿no? Sino que ya vamos a tener condiciones un poco más normales. Podrían darse en algunos días puntuales, pero no sería algo persistente, sería algo bastante temporal.
Algo que me ha llamado la atención, doctora, ingeniera, viendo la información que ustedes han publicado, este boletín que ha publicado Cenami, es que los índices de radiación UV en algunas zonas del país van a estar bastante altos. Sí, en general nuestro país, debido a la posición geográfica que tiene, recibe bastante radiación. Nuestra radiación ya de por sí es alta, ¿no? Esta primavera va a fluctuar entre moderado a extremadamente alto. Mientras nosotros tengamos nubes, digamos que vamos a estar protegidos por esta radiación. Pero cuando tenemos cielos despejados, sí incrementa la radiación y es ahí cuando tenemos que tomar precaución. Cuando hablamos de estas precauciones, yo le decía a la gente que nos está viendo en este momento en vivo en Fe de Ratas, vamos a usar bloqueador, ¿no? Si salimos... El bloqueador, de hecho, se usa todo el año, pero con mayor recurrencia tenemos que utilizarlo en primavera y en verano. Exacto, y no distingue edad, ¿verdad? No que el más chiquitito, no que a mi hijito ya le eché y yo no me he hecho, no que a mi abuelita sí y yo no, es a todos. Sí, todos tenemos que estar protegidos con bloqueador solar, también hidratados, evitar exponernos a horas donde hay mayor incidencia de radiación solar, es decir, entre 11 de la mañana a 2 de la tarde, que justamente estas horas de más radiación, es importante que no estemos tanto tiempo expuestos. Sé que por primavera están emocionados un poco por la vuelta del sol, pero también hay que tener cuidado. Doctora, ingeniera, disculpe, le hago la consulta. Si bien es cierto, ya yo sé, pero yo soy bien amante del verano, de la playa y todo eso. Hoy empieza la primavera. ¿Cuándo comienza el verano? ¿Tenemos fecha aproximada? Es para el 21 de diciembre y iniciamos con el verano. O sea, todavía no hay que guardar las casacas. Hay que tener cuidado. No, justamente, como decía, todavía esta primavera, bueno, la primavera en sí se caracteriza por tener estas noches, mañanas frescas, ¿no? Y justamente como acabamos de salir del invierno, no esperemos que cambie de la noche a la mañana las temperaturas. Por ahora, estos primeros días de primavera hay que mantenernos un poco más abrigados. Ok, perfecto, ingeniera. Muchísimas gracias. Confirmado entonces y esperando con ansias que llegue el 21 de diciembre para poder sacar las chancletas, ¿no? Y guardar la chompa. Sí, está bien. Igual todos con mucho cuidado y siempre cuidar de la salud y no descuidarnos. Muchísimas gracias, ingeniera. Un gusto tenerla aquí. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Ya lo saben, confirmado, pero no hay que descuidarse. Lo que ha dicho, en pocas palabras, la ingeniera es que Patricia Rivera del Cenami, a quienes les agradecemos que siempre estén pendientes de contestarle a los medios de comunicación y brindarle información a la gente, ¿no? Es el hecho de que, si bien es cierto, la primavera en nuestro país no es que nos llenamos de flores, de colores, todo eso. Es una estación de transición. Pasamos del invierno al verano. Por ende, estos primeros días no guardes tu chompa. Sigue usando tu chompa, tu casaca, porque te vas a morir de frío en las noches. En las mañanas frescas, eso significa que te vas a pelar de frío. Entonces tienes que seguir llevando tu casaca. ¿Ya? Y lo que sí, que era lo que hablábamos antes de entrar con la llamada, es que la radiación UV no va a bajar. Es más, en algunos casos va a incrementar. Por ende, hay que protegerse con el bloqueador. Así que ya sabes. Haz tu tarea. Me dicen por acá, ¿quién team calor? ¿Quién son team calor? Yo soy team calor. Yo detesto el invierno, lo odio. Es más, la paso mal. ¿No se dan cuenta que me agarra la alergia cada rato y que estoy renegando por eso? Entonces, no, yo sí, totalmente team calor. Yo soy playera full. No me gusta para nada el invierno. Siento que uno va más pesado, que va más triste. Así que, Luchito Cabrejo me está mandando mis flores amarillas, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias, Luchito. Yo agradezco las florecitas amarillas de manera virtual. Gracias. Porque no me han mandado flores amarillas este año. O sea, ahí no importa. Las puedo recibir mañana, ¿no? Las puedo recibir mañana si quieren, pasado. Pero una cosa es que llegue. El calor acá está viniendo con un poco de viento. Sí, Wilmer, es lo que yo he sentido. O sea, si bien es cierto, está haciendo calorcito, también hay un frío fuerte, o sea, un viento helado, que de verdad, o sea, no es tan agradable que digamos, ¿no? Porque uno ve el sol y es un engañamuchachos. Entonces, no es tan bonito que digamos. Gente, ahora sí. Entramos a los últimos 15 minutos de programa. Yo les voy a contar algo. Cuando empezó la nueva era de los conciertos después de la pandemia,
me acuerdo que clarito yo le dije a mi esposo, no hay ningún concierto que me mate, ¿no? Salvo Alanis Morissette y Daddy Yankee. Y yo sí sé que son dos géneros muy distintos, pero es la música que yo escucho. Yo puedo tener días en los que me gusta escuchar mucho a Alanis Morissette y también me gusta escuchar a Daddy Yankee, ¿no? Y bueno, Daddy Yankee vino en su gira de despedida y yo fui con mi panzota, ¿no? A tonear ahí. Y ahora, de verdad que me agarró medio a sorpresa que el Cangre haya regresado a nuestra capital. Se ha estado paseando por la calle Capón. Tenemos imágenes para mostrarles, pero primero voy a leer el comentario de Marco Fernández. Buenas tardes, Karina. Ya llegó la primavera. Y aquí en el Callao ha salido un sol con aire frío por momentos. Sí, exacto. Sentimos exactamente lo mismo. Bueno, yo lo sentí por lo libre el sábado, que fue fuertísimo ese aire frío. ¿Sabes algo? De adelanto de 1 hora para el ahorro de energía, gracias de antemano. No, pero te prometo, Marcos, que lo vamos a averiguar. Si va a haber algún adelanto de hora por el ahorro de energía. Te prometo que lo vamos a averiguar para mañana. Vamos a hacer esa tarea. Pero no he escuchado ninguna información al respecto, no se ha hecho público. Mayita, estamos por ahí, ahí está el Cangre. Esta es la calle Capón, ahí en la esquina venden unos maíz bien bravos, ¿ah? Ahí, donde está parado, aquí, ay, no puedo creer. No, esa es la Galería Capón. Esa es la galería donde estaba parado, ahí afuera es la Galería Capón, ahí afuera venden dulces, ¿no? Y también se ha ido a pasear a Barranco, y ha estado caminando, miren, sale de ese hotel como si nada. Claro, o sea, él anunció después de esta gira que yo les cuento, a la que yo fui, ¿no? Al concierto que fue acá en el Estadio Nacional. Lo que me llama la atención es que él dijo, bueno, que después iba a venir, iba a recorrer muchos lugares. No he visto información de que haya estado en otros países, pero sí recuerdo clarito que en su mensaje de despedida mencionó todos los países y al final nos menciona, o sea, no solamente nos mencionó, sino se extendió saludando al Perú. Le había gustado mucho nuestra cultura, le había gustado mucho nuestra comida, ¿no? Y dijo que había disfrutado mucho su tiempo aquí en Lima. Y al parecer sí le gustó tanto que decidió regresar y mírenlo, pues, míralo en el mercado. Esa no la sabía, no sabía que había ido al mercado. ¿En qué mercado ha estado comprando pescado? A ver, espérenme, que voy a buscar la información. Fue al mercado de Santa Cruz a comerme sopla de... ¿Has venido tan temprano? Edulep. El Cangri estuvo en el barrio chino, hubiera ido a Plaza San Martín. No, mejor no. Todo bien que se haya quedado en el barrio chino nomás. Porque, aunque de verdad él es un personaje que está muy comprometido con el tema de la violencia, la corrupción. Me dicen que estuvo ahí en el mercado de... No sé exactamente en qué mercado ha estado, espérense. Espérense que aquí tengo el datito. En el mercado de Miraflores, claro, en el de Santa Cruz. Ha estado degustando pan con chicharrón. ¿Ya ven que sí funciona, que sí funcionaba el Mundial de Desayunos? Claro, ha estado en los principales, en el mercado de Miraflores y el barrio chino. Y ahí lo vemos que está agarrando un pescado. Él prometió que volvería, pero ahora sí, realmente volvió, cumplió con su palabra y se ha paseado por todas el Big Box, ¿no? A mí me encanta, digan que, sí, yo creo que para bailar, si bien es cierto, ¿no? O sea, me gusta escuchar otro tipo de música, para bailar, si voy un tono, creo que Daddy Yankee me gusta. Me da risa, Edu, ya. No está bien, ¿no? Burlarnos un poco de lo que pasaba en Plaza San Martín, porque en verdad habían jóvenes que sí estaban buscando un cambio en ese momento, pero sí, felizmente que no llegó por ahí, que nomás fue. Pero he ido un conocido chifa. Lo que pasa es que ahí, en la calle Capón, hay 2 de los mejores chifas del país. Yo le voy al San Joilao, definitivamente. Pero hay otros, ¿no? Pero hay otros.
hay otros. Y lo que estamos viendo ahí, de verdad que me parece tan lindo que haya cumplido su promesa y que haya regresado aquí, que se haya paseado. Y miren la buena vibra, la buena onda, el detenerse, afirmar y todo esto. Qué chévere. Dice mucho y habla muy bien de un cantante como él, ¿no? Qué monstruo. Viene Silvio Rodríguez, cantautor cubano, y Molchat Doma de Rusia. Sí, también viene Miguel Bosé, me dicen, ¿no? Pero creo que ya bajó la escalada de conciertos, porque, bueno, el que falta fuerte este año me parece que es Guns N' Roses y Limp Bizkit, ¿no, Eder? Limp Bizkit y Guns N' Roses. ¿Vas a alguno? No, ninguno. Yo quería ir al de Guns N' Roses, pero me he controlado, he madurado. Gente, a ver, aprovechemos estos últimos minutitos del programa y ¿qué les parece si nos dicen a qué conciertos quieren ir? Porque justo estoy acá con Eder, que viene en el siguiente bloque. ¿Qué gustos raros tienes, querida Karina? Francamente, paso de personajes de la música urbana. Prefiero 1000 veces salsa rock. Respeto gustos de cada persona. Sí, yo, o sea, para bailar salsa sí, pero no de escucharla. O sea, no pondría salsa para irla escuchando, ir haciendo cosas. No puedo. Pero si estoy en un tono y me sacas a bailar una salsita, le meto. Pero no soy, o sea, y tampoco iría a un concierto, ¿no? Más prefiero la cumbia, el merengue, ese tipo de cosas, para bailar. Pero si es de escuchar, o sea, la diosa única y maravillosa siempre será Alanis Morissette. Y como él sabe, porque a mí me gusta mucho Guns N' Roses. Pero, como ya maduré y ya los escuché 4 veces, ya una quinta sería aburrida y ya no voy a ir. Pero ya he escuchado 4 conciertos de Guns N' Roses, con Axel, sin Axel. Entonces, no, ya esta vez no. A ver, gente, vamos a leer, a ver qué nos dicen. Alejandro Lecaros, buenas tardes, Karina, excelente semana para todo el equipo de Fe de Ratas, gracias. Estuve leyendo el fin de semana una entrevista al economista Elmer Cuba con relación a varias medidas económicas. Alejandro, qué buen tema y qué bueno que nos lo plantees porque podemos tomarlo en cuenta para desarrollarlo en la semana, que complicarían el panorama fiscal para los gobiernos venideros. Mira, podrías invitar a alguien competente para analizar dicho tema, como por ejemplo la ley del Congreso para homologar las pensiones sigamos con tu comentario porque se le acabó el espacio, de los profesores que se jubilen con los activos, una especie de cédula viva. Gracias de antemano. Alejandro, lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a anotar con Mayita, ¿no? Y lo vamos a tomar en cuenta para poderlo desarrollar en la semana. Afortunadamente, Fede Ratas, tenemos espacios, ¿no? Y podemos ver en la semana, dedicarle un tiempo, claro, la situación que podría complicar a los maestros más adelante. De verdad, muchísimas gracias por la sugerencia. Y de eso se trata, gente, por eso abrimos los comentarios, porque la idea es poderlos leer, poder hablar con ustedes de los temas que realmente les interesen. Hola Karina, me sentí muy mal y tuve que ir de emergencias al Casimiro Ulloa por culpa de Dina. ¿Por qué por culpa de Dina? No entiendo. ¿Por qué es culpa de Dina que has tenido que ir al Casimiro Ulloa? No entendí. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el Casimiro Ulloa? ¿Te atendieron bien? Pero no entiendo por qué es culpa de Dina. A Dina lo que es de Dina y a lo que no. José Meléndez, te invito a que escuches a Silvio Rodríguez, Karina, te va a gustar. ¿Lo he escuchado? No es mi estilo. ¿No? No, alucina. Sí lo escucho, o sea, lo he escuchado, pero no mató. No me enganchó tanto. Sí, es que esa sí me gusta. Pero en verdad por ahí creo que más me pego a Sabina y a Fito Páez. Alucina. Fito. Sí, a ti no te gusta Sabina. A mí sí me gusta Sabina, sí. El nuevo fiscal de la Nación es Cuello Blanco. Bueno, se le acusa, acordémonos de eso. Por escuchar a Dina, terminaste en el Casimiro Ulloa. Qué extraño. Temblor, Karina. ¿Ahorita? ¿Sí? A ver, vamos a chequear en este momento
en la página para darles la información. Yo la verdad es que no lo he sentido para nada, pero vamos a confirmar la información. La está confirmando en este momento Maí, que como ustedes saben, está con nosotros. Quiero mandar un saludo a Cusco, donde está mi compadre, mi querido Orlando Celis. Nos están viendo en Cusco. Te mando un beso, chato querido. Sé que estás allá sacándote la mugre. Te mando un beso. ¿Tenemos la información, Mayita? Acá está la información. Listo, para confirmar el tema del sismo, exactamente, ¿no? Un sismo de magnitud 3.6 grados, ¿no? Con intensidad, con epicentro e intensidad en Chilca, ¿no? 28 kilómetros al norte de Chilca, Cañete, en Lima. Es en esa zona donde se ha dado el último sismo, que ha sido hace 14 segundos. Si ustedes lo han sentido en alguna parte de la capital, repórtenlo a través de los comentarios. Aquí en San Isidro, la verdad es que dentro del set yo no lo he sentido. Me dice Eder que sí, pero a él todo le tiembla, ¿no? Entonces, ¿no? Pero esa es la información, ¿no? Del Centro Sismológico Nacional, exactamente magnitud 3.6 grados, ¿no? Estamos hablando a 28 kilómetros al norte de Chilca, en Cañete. Si hubo temblor aquí en Comas, se sintió. Lo han sentido en Comas, por ejemplo. Juan Ramírez, entonces sí era temblor, dice Juan. Sí, confirmado, era un temblor pequeño, pero no lo sentí. Estoy en el tercer piso, dice Juan Ramírez. Yo tampoco, yo estoy en primer piso, pero no lo sentí. No se movió. Dice, eres un escandaloso. Acá no se movió nada. Si yo estaba en vivo, me hubiera dado cuenta. ¿De qué hablan? Esta gente, de verdad, todo les tiembla. Sí, todo les tiembla. A ellos les tiembla, a mí no. Si confirmo eso ha habido temblor acá. Me sale también mi registro en el app. A mí no me sale en el app. No me salió. Pasó temblor por culpa de Dina. ¿Qué más va a pasar por culpa de Dina? No, de verdad. Aterrizó la señora Dina y hubo temblor. No había gente. Tranquilos, tranquilos. Bueno, siendo las 4:58 exactamente. Nosotros nos toca despedirnos, ya lo saben, mi nombre es Karina Reina Farja, me encuentran en todas las redes sociales, podemos ir conversando por ahí también. Si tienen alguna denuncia, si nos quieren sugerir algún tema, me pueden escribir al Instagram, al TikTok. Yo estoy pendiente de los comentarios, así que ya saben, me encuentran todos los días aquí en Fe de Ratas de 3 a 5 de la tarde. Feliz inicio de semana, nos vemos mañana.